A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo funciona de verdad la maquinaria de la justicia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a abrir el capó, por así decirlo, y explorar esas reglas fundamentales que mueven todo el procedimiento penal en Chile. Perfecto, para que no nos perdamos, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a echarle un vistazo a lo que es el manual del procedimiento. Después, vamos a entender por qué el tiempo es tan, pero tan crucial. Luego, nos metemos con el flujo de información, los registros, las resoluciones y las costas, y para cerrar, le damos una mirada a cómo se organizan los tribunales. Muy bien, empecemos por el principio. Hay que entender un concepto que es básicamente como el sistema operativo de toda la justicia penal. Y ese concepto es la actividad procesal. Pensemos en esto como si fuera el Windows o el iOS de la justicia. O sea, es el conjunto de todas las reglas, las que dicen cómo manejar los plazos, las comunicaciones, los registros, todo esto para asegurar que el juego, por llamarlo de alguna manera, sea justo y ordenado para todos los que participan. Listo, ahora pasemos a uno de los elementos más implacables, más estrictos de todo este sistema, el tiempo. Y es que aquí el sistema funciona con una regla de oro, o mejor dicho, de hierro. Cada día y cada hora cuentan. Los plazos son sagrados, son prácticamente imposibles de extender. Hay, claro, algunas excepciones, pero son muy pocas. En este proceso, de verdad, el reloj no perdona a nadie. Pero a ver, ¿qué pasa si algo inesperado sucede y se nos pasa un plazo? ¿Se acaba todo ahí? Bueno, no exactamente. La ley tiene una especie de válvula de escape, pero ojo, solo se puede usar en situaciones pero muy específicas. Entonces, lo clave es esto. Aunque el reloj de la justicia es súper estricto, el sistema entiende que la vida pasa, ¿no? Que a veces hay cosas que se salen de nuestro control. Por ejemplo, si ocurre un evento que no tiene nada que ver con la persona, como, no sé, una catástrofe o si hubo un error en la notificación, bueno, en esos casos la ley permite, digamos, pausar el cronómetro, para que todo siga siendo justo. Ok, ya hablamos del tiempo. Ahora, un sistema así de complejo obviamente depende de que la comunicación funcione bien. Así que veamos cómo es que fluye toda la información dentro de esta gran maquinaria. Y aquí hay algo bien interesante, porque la comunicación judicial tiene como dos caras. Por un lado está la comunicación interna, o sea, entre los tribunales y otros organismos del Estado. Ahí la prioridad es que todo sea rápido, eficiente. Pero por otro lado, cuando la comunicación es hacia afuera, con las personas involucradas en un caso, ahí la cosa cambia por completo. El foco se pone en proteger sus derechos y en que de verdad entiendan qué está pasando. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si a alguien lo citan y simplemente no aparece? Bueno, el sistema obviamente tiene sus formas de hacerse obedecer, pero lo curioso es que las consecuencias de ignorar una citación no son iguales para todos. Depende, y mucho, del rol que cada quien tiene en el proceso. Fíjense cómo el sistema aplica la presión de manera diferente. Si el que no va es un fiscal o un defensor, la sanción es más bien profesional. Pero si es el imputado el que falta, las consecuencias son mucho más serias. Hablamos de una orden de detención. Y si es un testigo o un perito, arresto y multa. O sea, cada sanción está pensada para que las ruedas de la justicia no dejen de girar. Muy bien, ya vimos la comunicación. Pero además, hay como 3 pilares administrativos que sostienen todo este edificio. Pensemos en las decisiones de los jueces, o sea, las resoluciones, los registros de absolutamente todo lo que pasa. Y claro, las costas, que es la pregunta de quién paga por todo esto. Y esto es clave. La palabra de un juez no es un acto de magia, no es un hágase la luz, no, para nada. Cada decisión importante que toman tiene que estar súper bien fundamentada, explicando con peras y manzanas el porqué, tanto desde el punto de vista legal como de los hechos. Este es un pilar fundamental para la transparencia y, claro, para que los jueces rindan cuentas. Y hablando de registros, adiós a esas montañas de papel. La verdad es que el paso al registro digital es mucho más que una simple modernización. Es un salto gigantesco hacia la exactitud, hacia la transparencia, porque se crea un archivo que es fiel a lo que pasó y que además es fácil de consultar. Cada paso del proceso queda guardado. Y llegamos a la pregunta del millón.
¿quién paga la cuenta de todo este proceso? Bueno, la regla general es bastante simple. La persona que es condenada es la que paga los costos. Pero el sistema no es tan rígido. Tiene su flexibilidad. Un tribunal podría, por ejemplo, eximir a alguien de este pago. O incluso, y esto es muy importante, podría ordenar que pague la persona que acusó sin tener fundamentos, sobre todo si al final el imputado es absuelto. Perfecto. Ya casi terminamos de armar este rompecabezas. Nos falta la última pieza: entender cómo están construidos, cómo se organizan los tribunales. Y esta división es probablemente una de las ideas más geniales y más importantes de todo el sistema para garantizar que sea imparcial. ¿Por qué? Porque separa las funciones. Por un lado, tenemos a los jueces que supervisan la investigación, que se aseguran de que los derechos de todos se respeten. Y por otro lado, completamente aparte, están los jueces que van a decidir el caso, sin haberlo visto antes, sin ideas preconcebidas. Lo que se busca con esto es evitar cualquier tipo de prejuicio. Entonces, durante toda la primera parte, la fase de investigación, el juzgado de garantía es como el centro de mando. Es el árbitro del partido, ¿se entiende? Su trabajo es asegurarse de que se sigan las reglas del juego y que se respeten los derechos de todos. Y esto mucho antes de que el caso siquiera piense en llegar a un juicio final. Para ir cerrando, lo que hemos visto es que detrás de cada caso penal hay toda una maquinaria, un sistema complejo de reglas. Y el objetivo final de todo esto no es otro que buscar el equilibrio, crear un proceso que sea predecible, que sea transparente y, lo más importante de todo, que sea justo para cada una de las personas involucradas. Y esa pregunta sobre la armonía del sistema nos deja pensando, ¿no? Nos recuerda los desafíos enormes y constantes que enfrenta la justicia todos los días. Y con esa reflexión cerramos este análisis a fondo sobre la mecánica del procedimiento penal. Muchas gracias por habernos acompañado.